Bueno, voy a comenzar a grabar el video del día 4 del módulo 2 de tercero básico. Entonces vamos a ir viendo algunas particularidades. Aquí se van a estar hablando mucho de la parte geométrica. Y aquí dice, en esta sección aprenderás a determinar las diagonales de un polígono regular. Entonces, aquí dice, escribe el nombre de cada uno de los polígonos regulares que se muestran en la figura. Es sencillo poder observar que tenemos un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono. Esto lo vamos tomando obviamente por sus lados: el triángulo, el cuadrado, el pentágono porque tenemos 5 lados, y el hexágono porque tendríamos 6 lados. Ahora dice, señala los polígonos que tienen trazada correctamente las diagonales. En este caso, tiene bien colocado su diagonal porque tiene que tocar las esquinas. Acá no está bien colocada las diagonales porque no están tocando las esquinas. En este caso estamos observando que sí está tocando los vértices. Prácticamente a cada punto de una figura se le conoce como vértice. Entonces las diagonales tienen que estar vinculadas con sus vértices. Ahora dice, elabora un triángulo equilátero en una hoja de papel e intenta trazar sobre este polígono una diagonal. Respondes si es posible trazar una diagonal y escribe la respuesta en tu cuaderno. Entonces, como nos están pidiendo que hagamos un triángulo equilátero, un triángulo equilátero significa que tendríamos 3 de sus lados que son iguales. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, un triángulo equilátero. Vamos a imaginarnos de que tienen sus diagonales o sus lados iguales, y a partir de aquí vamos a ir analizando si se puede trazar diagonales en un triángulo. Y pues va a ser sencillo el que podamos observar que al momento de observar esta situación no podemos tocar vértices con vértices. En este caso las diagonales estarían en sus lados porque no podríamos tocar. En un triángulo es imposible trazar diagonales. No podemos trazar diagonal de aquí para acá porque este es el lado de la figura. Igual de aquí para acá también, y de aquí para acá también. Entonces en un triángulo es imposible trazar diagonales porque si trazo una diagonal queda la longitud de la figura. Aquí nos enseña y nos dice que leamos y aprendamos. Observemos un heptágono. Un heptágono significa que tiene 7 lados. Aquí observamos que los vértices A, B, C, D, E, F. Y dice en la ilustración, muestra en la figura 9, que es la que tenemos aquí, y ubica las diagonales trazadas que cumplen con la siguiente definición. Una diagonal es todo segmento de una recta que une dos vértices. Recuerden que los vértices son los puntitos que nosotros tenemos acá. Entonces, estos son los vértices que no son consecutivos en un polígono. Entonces, por ejemplo, de acá para acá, de acá para acá, esta no podría ser una diagonal, aunque sí podríamos especificar que sí sería una altura. Para determinar todas las diagonales en se utiliza la expresión matemática que la tenemos representada acá, que n va a representar el número de la cantidad de lados que tiene el polígono, para determinar las diagonales que se puede tener de un octágono. Entonces aquí en este caso, como tenemos esta expresión y tenemos que es un heptágono, eso significa que tiene 7 lados. Entonces aquí se colocó 7 por 7 menos 3, y esto se va a dividir dentro de 2. Entonces 7 menos 3, esto nos va a quedar 4, y 7 por 4 son 28, dividido dentro de 2, nos va a quedar 14. O sea que si ustedes empiezan a contar, tenemos 14 diagonales que se pueden formar en un heptágono. Ahora miremos esto en el caso del triángulo. Miremos aquí, que eso es lo que yo quería que observara
en el triángulo que habíamos hecho anteriormente. ¿Cuántos lados tenemos? Tenemos 3. Aquí sería 3 menos 3 dividido dentro de 2. Y acá 3 menos 3 nos da 0. Y 3 por 0 nos da 0. Dividido entre 2, esto nos daría 0. Por eso es de que nosotros podemos decir que un triángulo no tiene diagonales, que ya con esta generalización podemos observar en esta situación. Ahora dice aquí, determina la cantidad de diagonales de los siguientes polígonos. Ya hablamos acerca de esto. Aquí podríamos utilizar la expresión. Aquí de igual manera podríamos utilizar la expresión. Y después dice, traza los polígonos y sus respectivas diagonales. Por ejemplo, en el caso de aquí que tenemos un hexágono, nosotros podemos utilizar la expresión que tenemos aquí para poder determinar cuántas diagonales va a tener esta expresión. Entonces miremos acá, tenemos 6 lados. Entonces sería 6 menos 3 dividido dentro de 2. Entonces acá 6 menos 3, esto nos daría 3. Si yo multiplico 6 por 3, esto nos daría el número 18, perdón. Y 18 dividido entre 2 nos da 9. Yo ya estaba haciendo el cálculo aquí, por eso había dicho 9. Entonces aquí lo único que tienen que hacer ustedes después de esto es ya trazar las diagonales. La ventaja que tienen ustedes aquí es que ya les dieron dos diagonales que ya fueron descritas. Por ejemplo, podemos tocar aquí. Ahora podemos trazar una diagonal entre las partes que nosotros tenemos aquí, ir tocando todos los vértices que se puedan tener. Por ejemplo, contemos cuántas diagonales tenemos en este momento. Vamos a ver, solo sería 1, 2, 3, 4, 5. Aún hay más diagonales que nosotros podemos ir analizando que podríamos tener entre estas. Recuérdense que nosotros podemos ir formando todas las diagonales es tocando todos los vértices. Aquí no hemos tocado este vértice. Acá no hemos tocado, este sería el 6, el 7, el 8. Yo creo que ya tenemos los 9. Vamos a ver. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cabal, ahí están las 9 diagonales que nos estaban pidiendo acá. Ahora dice, responde la siguiente pregunta. ¿Por qué el triángulo equilátero no tiene diagonales? Eso ya lo explicamos. Y esto ustedes lo pueden representar con lo que estamos explicando aquí. Justifica tu respuesta con un razonamiento matemático. Bueno, siguiendo en el día 6, aquí se salta del 4 al día 6. Dice, en esta sección aprenderás la congruencia de los triángulos a partir de las medidas de sus lados. Entonces aquí nos dice, utiliza el teorema de Pitágoras para determinar la hipotenusa de los triángulos que se muestran en la ilustración. Bueno, tenemos la ventaja que ya nos están dando la hipotenusa, pero bueno, no hay problema si lo hacemos. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, ambos elevados al cuadrado. Entonces en este caso aquí nos quedaría 3 al cuadrado de este lado y 4 al cuadrado de este lado. Entonces a la hora de operar esto, pues tendríamos 9 y acá 16, y 9 más 16 es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5, dándonos esta hipotenusa, que ya nos la están dando directamente. Quiero explicar que el teorema de Pitágoras solo lo podemos utilizar cuando tenemos un ángulo de 90 grados. Si no tuviéramos un ángulo de 90 grados, no podríamos decir que este triángulo es rectángulo, por lo tanto no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Otra cosa más que quiero que ustedes observen, la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande, no importando si el triángulo esté variando, siempre el lado más grande va a ser la hipotenusa. Entonces, aunque yo lo traje de esta manera, esta va a ser la hipotenusa porque es mi lado más grande. Ahora dice, explica si los triángulos ABC, que sería ABC, A', B', C' sería en este caso, A', B' y C'. Vamos a colocarlo aquí, que esto sería como una expresión que tenemos aquí.
son iguales o congruentes. Aquí realmente nosotros podemos decir que los triángulos son congruentes. O sea, podríamos especificar que el triángulo ABC y el triángulo ABC y el triángulo A', B', C' son congruentes. ¿Y por qué no puedo decir que cuál es la diferencia realmente entre congruencia e igualdad? Lo que pasa es de que en el caso de la congruencia es que no importa la forma en que se representa el triángulo, si tienen sus mismas medidas, si tienen igual medidas, entonces son semejantes. Esa es la diferencia. Si tengo las igual medidas, porque si tengo igual medidas, o sea, la medida de C a B es la medida de C' a B'. La medida de C' a A' es la misma que medida de C a A. Esos son iguales, pero no están de la misma manera y además son triángulos diferentes, por eso se dice que son congruentes. Ahora, las figuras geométricas que tienen el mismo tamaño y la misma forma, eso es lo que nos dicen en Lee y Aprende, sin importar su posición, escuchen lo que había señalado anteriormente, son congruentes. Dos triángulos son congruentes cuando sus lados tienen la misma longitud y sus ángulos tienen la misma medida. Para conocer esta congruencia se utilizan los siguientes criterios. El primer criterio es lado, lado, lado. Cuando tres pares de lados correspondientes son congruentes, se considera que los triángulos son congruentes. Ahora aquí nos observa el ejemplo anterior. Los dos triángulos son congruentes porque sus lados son correspondientes a la misma longitud. Es por eso que ustedes observan que esta medida tiene 3 rayitas y esta medida tiene 3 rayitas. Eso significa que estos dos son iguales. Esta longitud es igual a esta longitud porque ambos tienen solo una rayita, señalando que son de la misma magnitud. Igual este con este. Entonces por eso es de que se dicen de esa manera. También nos señala, en este caso, aquí nos dice el postulado lado, lado, lado. Esta congruencia se escribe de la forma simbólica que está representado. El triángulo ABC es congruente. Este es el símbolo de congruencia. Ya lo había señalado aquí, miren. Este es el símbolo de congruencia. Aquí en geometría se utiliza triángulos congruentes para denominar a triángulos. Aquí tal vez tendríamos que cambiar acá. A denominar a triángulos de igual medida sería en este caso. Vamos a quitar esto. Vamos a corregir esa parte. Vamos a ver. A ver, permítanme un momentito que así lo dejamos claro. A triángulos de igual medida en sus longitudes. Eso sería algo que nosotros tenemos que observar. En la ilustración se observa cómo señalar con rayitas cada uno de los lados de los triángulos que se tienen la misma longitud. Bueno, dice aquí, traza dos triángulos congruentes con las siguientes dimensiones por cada lado: 4.5, 6.0, 7.5. En este caso, pues yo voy a tratar de ir haciéndolo. Recuerden que no tengo regla, pero vamos a ir observando cómo podría quedar de esta manera. Por ejemplo, podríamos ir colocando 7.5 por aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 está por aquí. Después nos dice que la otra medida tendría que tener 4.5. Ese sería el problema que tendría, porque ahí sí me costaría hacerlo por no tengo regla para medir de forma diagonal. Pero imaginémonos de que lo hayamos hecho así, que aquí tuviéramos 7.5, aquí 4.5 y acá 6. Imaginémonos que sí tiene las medidas correspondientes.
ahora nos dice, señala, dos triángulos, dice, dos triángulos. Entonces, por ejemplo, podemos tomar la idea de este triángulo. Vamos a moverlo para acá. Y podemos ir cambiando para que ustedes observen cómo se llama que es un triángulo en diferentes posiciones se están colocando. Entonces dice acá, señala con una rayita las congruencias de los lados correspondencia. Entonces aquí solamente vamos a señalar con una que en este caso este es igual a esta medida es igual a esta, y que esta medida es igual a esto. Es lo único que nos están pidiendo aquí. En el día 7 nos dice aplicar los criterios de congruencia en un par de triángulos. Comprobar si los triángulos son congruentes sin importar la orientación en el plano. Observa las medidas de los lados de los lados y ángulos internos de ABC y del triángulo DEF. Observemos las medidas. Dice que aquí tengo 4.5, 2.51, 2.51, 4.93 y aquí hay 4.94. Ni estamos mirando que este triángulo es igual a esta longitud es igual a esta. Esta longitud es igual a esta. Pero esta longitud no es igual a esta. Entonces dice, explica si los triángulos son congruentes. Entonces, en este caso no son congruentes. ¿Y por qué no son congruentes? No son congruentes porque las tres longitudes no cumple, podemos colocar aquí, no cumple con el criterio lado, 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 que eso es algo que habíamos señalado aquí. El criterio lado, lado, lado dice, cuando los tres pares de lados correspondientes son congruentes, se considera que los triángulos son congruentes. Entonces, por eso puedo decir, no son congruentes porque no se cumple con ese criterio. Los tres lados no son de igual medida. Este cambia, miren. Este cambia. Ahora dice aquí, lee el texto. Carla diseña barriletes para la temporada de viento en su comunidad. La figura muestra un diseño elaborado por Carla para demostrar que esa figura tiene triángulos congruentes. Se debe razonar de la siguiente manera. Primero, identifica el par de triángulos. Bueno, entonces podemos señalar, por ejemplo, que aquí tenemos el primer triángulo, que lo vamos a señalar con azul. Aquí tendríamos el primero. Y el otro triángulo que lo voy a señalar con verde, ¿verdad? Pero hay una medida que estamos observando que es la misma para los dos. Miren, DT. DT es la misma medida, por lo tanto es igual para ambos triángulos. Entonces dice, primero identifica los triángulos. En esta situación, la figura no indica la longitud de los lados, pero sí están señaladas con rayitas las congruencias de los lados. Segundo, determina la congruencia de los lados y ángulos correspondientes en el par de triángulos. En esta situación se comprueba de la siguiente manera. El segmento AD es congruente con el segmento DE. Miren, el segmento AD es congruente con el segmento DE que tenemos acá. Inclusive aquí podemos ver las dos rayitas. También el segmento AT es congruente con el segmento TE o ET, como ustedes lo quieran ver. Miramos las rayitas. Por lo tanto, el ángulo en el vértice A es congruente en el vértice E. O sea, en este caso estaríamos señalando, vamos a colocarlo con otro color. Vamos a ver, con color negro. Si estos dos son iguales, estos dos también tendrían que ser iguales. Este ángulo que miramos aquí es igual a este ángulo que miramos aquí. Tercero, concluye indicando el criterio de la congruencia utilizando que se comprueba por el criterio de la congruencia. Aquí hay otro criterio,
el criterio se le conoce como lado, ángulo, lado. O sea, si tenemos dos lados y un ángulo que son iguales, que en este caso tienen que ser correspondientes en su posición, entonces esto es lo que se conoce como lado, ángulo, lado. Aunque podemos también decir que esta longitud es igual porque es la misma en ambos lados. Pero para poder definir también hay otro criterio que se le llama lado, ángulo, lado. Y si ustedes miran que son correspondientes, entonces son congruentes de igual manera. Ahora dice aquí comprobar si los triángulos planteados son congruentes para realizar el procedimiento de 3 pasos descritos anteriormente. Después dice traza los triángulos y marca con rayitas los lados congruentes. Bueno, entonces yo pueden observar que aquí tenemos 9, el ángulo es 45 y 7. Aquí tenemos 9, el ángulo es 45 y 7. Por lo tanto, estos ángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Miren, el lado, el ángulo y el lado. Entonces aquí ustedes van a tener que hacer lo mismo, señalar las longitudes que son iguales. Y por ejemplo, algo que podríamos hacer tal vez para que ustedes lo miraran, ya que estos ángulos son iguales, podemos ponerle una rayita aquí también para señalar señalar que son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Muy bien, vamos a continuar. Este sería el día 7 y ustedes pueden ir observando que realmente hay 3 criterios para la congruencia de ángulos. Entonces me imagino que vamos a tener, van a explicar ahorita la tercera congruencia. Vamos a ver el día 8 de una vez. El tercer criterio, perdón, mejor dicho, tercer criterio. Ahora aquí nos dice identificar los criterios de congruencia en un par de triángulos. Entonces, identifica los criterios de congruencia en un par de triángulos. Aplica el criterio de congruencia lado, lado, lado para comprobar si los triángulos de la figura 11 son congruentes. Bueno, podemos observar que tenemos un ángulo de 16 aquí. Vamos a ver qué otra cosa podemos observar. Podemos observar que este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90, por lo tanto estos ángulos son congruentes. Y también podríamos decir que que si hay ángulos que son opuestos por el vértice también son iguales. Entonces tenemos acá otra situación. Estamos viendo que los ángulos son iguales, por lo tanto este tercer ángulo tendría que ser igual a este tercer ángulo que tenemos igual a este. Por lo tanto, si este es 16 y estamos señalando que todas las figuras, todos los ángulos son iguales y que tenemos un lado congruente, entonces este 9 va a ser también acá y este 25 estaría también acá. Por lo tanto, estamos comprobando por el criterio de congruencia de lado, lado, lado que los triángulos son congruentes. Vamos a ver, vamos a proceder. Después vendríamos acá, que están ya los 3 criterios dados. Vamos a ver aquí. Vamos a observar, el último es el que nos hace falta para poder terminar de ver los 3 criterios de congruencia. Y nos dice, no siempre es necesario utilizar el criterio de lado, lado, lado para identificar la congruencia, y eso lo vimos anteriormente. Yo pude observar que aquí teníamos ángulos que eran congruentes, entonces eso también me podía ayudar a identificar. No siempre es necesario identificar que los 3 lados son congruentes para señalar que los triángulos son congruentes. Aquí vamos a ver 3 criterios. El primero es lado, ángulo, lado, que ese ya lo hablamos en el día anterior. Si tenemos 2 lados y 2 lados que son iguales, y la separación de esos 2 lados que provocan un ángulo también son congruentes,
entonces serían considerados como congruentes por ese criterio. El lado, ángulo, lado. Recuérdense, lado, el ángulo, lado. Eso significa que tendríamos que hablar de que el ángulo esté entre esos dos lados. Después dice el ángulo, lado, ángulo. Acá podemos observar cuando dos pares de ángulos son correspondientes y uno de sus lados son correspondientes y los lados entre ellos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Por ejemplo, si tenemos este lado y este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este, entonces nosotros podríamos decir de que estos triángulos son congruentes por ángulo, lado, ángulo. Y por último, si tenemos ángulo, ángulo, lado, cuando dos pares de ángulos son correspondientes y un par de lados correspondientes no entre los ángulos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. O sea, si tengo un lado y este ángulo es congruente con este ángulo y este ángulo es congruente con este ángulo, entonces también se le puede catalogar con ángulos congruentes. Recuérdense que los triángulos congruentes significa que tienen igual medida. Recuérdense de eso. Vamos a ver, continuemos. Para este día también nos ponen nuestra tarea, nuestra actividad. Y en esta actividad dice, practica lo aprendido. Dice, traza dos triángulos congruentes con la siguiente información. Vamos a ver. Solo quiero ver si 5, 7, así. Trazar dos triángulos congruentes con la siguiente información. Dos lados correspondientes o consecutivos del triángulo que mida 5 y 7 centímetros respectivamente y un ángulo de 117. Aquí sería importante el que nosotros utilizáramos un transportador para poder medir esta situación, que imaginémonos que estaría por acá. Entonces imaginémonos que estos son 7 centímetros, acá son 5 centímetros y la abertura sería de 117 grados. Entonces aquí tendríamos ya nuestro triángulo. Partiendo de esto, pues acá nos dice que tracemos dos triángulos congruentes, entonces teníamos que hacer lo mismo y las mismas medidas para trazar nuestro triángulo. Obviamente pues podemos modificar aunque sea un poquito, solo para no perder el cómo se llama, de que se puedan ver que son por posiciones diferentes. Ahora dice aquí, explica el criterio de congruencia que se utiliza en esta situación. Miremos, tenemos lado, el ángulo y lado. Entonces estos son congruentes por ese criterio. Criterio, lado, ángulo, lado. Ese es el criterio que nos ayuda a señalar que son congruentes. Muy bien, entonces yo voy a terminar por el día de hoy y cualquier duda yo voy a tratar de hacer pasado mañana otro video para los siguientes días. Les deseo feliz noche.